El brote de coronavirus se detectó en China en enero de 2020. Entonces, pocos pensaron que sería epidemia y luego pandemia. El 21 de marzo, cuando solo habían 3 casos confirmados de COVID-19 en El Salvador, el presidente Nayib Bukele presentó en cadena nacional una posible progresión matemática de la pandemia en el país, según la cual, para el 14 de abril habría 768 casos. En donde íbamos a tener 3, ya cuando anunciamos 3, que fue el día de la cadena donde anunciamos esos casos nuevos, luego 6, luego vamos a tener 24 para el día 30 de marzo, y así vamos a seguir creciendo. La progresión tomó como modelos el comportamiento de la pandemia en Italia, España y Estados Unidos, las 3 naciones más afectadas después de China. El 27 de marzo, con 19 casos confirmados, el presidente Bukele actualizó la proyección matemática. Señaló que cada 3 días se podrían ir duplicando las cifras hasta llegar al 14 de abril, ya no con 768 casos, sino con 1.216. Esta es una proyección matemática, difícilmente se puede detener, porque aún con las medidas que estamos tomando, y aunque se endurecieran esas medidas, los resultados de esas medidas los vamos a ver hasta dentro de 15 días, que es el tiempo máximo de incubación. Lo que nos dice que esto es mucho más grave de lo que nosotros estábamos pensando. Pero hasta ayer, 14 de abril, cuando la cuarentena nacional cumplió un poco más de un mes, no había 1.216 casos, ni 768, sino 149, con una curva menos pronunciada. Estos resultados son gracias a las medidas de aislamiento que se tomaron. Según la primera proyección matemática del gobierno, para el 20 de mayo se preveían 3.145.728 contagios, solo en El Salvador. En todo el mundo, la pandemia ha generado en 4 meses unos 2 millones de casos. Estos son proyecciones matemáticas que no son 100%, en primer lugar, no son 100% que se van a cumplir. Ese es un primer punto, saber que no siempre se van a cumplir. Son proyecciones futuras y supuestas. Pero hay otras mediciones. La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social FUSADES y la Universidad Francisco Gavidia poseen estadísticas distintas a las del gobierno, tomando como base los primeros 60 días, desde el 18 de marzo, cuando se reportó el primer caso de COVID-19 en El Salvador. Estiman entre un mínimo de 5.175 y un máximo de 62.710 casos. Ocupamos un modelo que se diseñó en 1927, que se llama el modelo SEIR, que es de 2 prestigiosos académicos estadounidenses, y es el modelo más, digamos, aceptado para estudiar la movilidad estadística de una pandemia. Además, el modelo matemático SEIR, que considera a los individuos susceptibles, expuestos, infectados y recuperados, plantea 3 escenarios. Escenario optimista. Presenta 313 casos, 158 hospitalizados y 20 pasarían a las unidades de cuidados intensivos, y aproximadamente tendríamos entre 4 y 10 muertes. Escenario moderado. Habría 5.175 personas infectadas con el virus, de las cuales 1.965 requerirían hospitalización y 167 de cuidados intensivos en UCI, y morirían de 9 a 50 personas. Y el escenario crítico plantea que los contagios llegarían a 62.710, con 16.926 hospitalizaciones y 1.089 personas que requerirán ingreso a unidad de cuidados intensivos y 34 fallecidos. Hicimos una segunda simulación con más datos, pero con más tiempo, a 90 días, y ahí cambió un poquito la cosa. En el moderado de 90 días se esperarían 14.000 infectados y en el crítico llegarían a 193.000. Picardo considera que el escenario más probable a que ocurra es el moderado. En este sentido, los expertos señalan que se debe controlar las variables importantes de la pandemia del COVID-19. Bueno, en primer lugar, el crecimiento de nuevos casos es importante porque nos va a permitir ver si estamos controlando o no estamos controlando la pandemia. Otra cosa que hay que poner ojo mucho es
¿Cuántos se nos están muriendo? Y recomiendan al gobierno que utilice para sus proyecciones un modelo matemático como el CEIR, sobre todo para invertir en los recursos necesarios. Con el modelo de progresión matemática yo debería estar preparando camas para cientos de miles. Con este modelo te dice no gastes tanto en camas y en UCI, sino las que sean necesarias. No solo le va a permitir al gobierno, fíjense, el poder manejar la pandemia de COVID-19 en este momento. Ese mismo le puede servir para planificación de las acciones de salud que el gobierno puede llevar de aquí en adelante. Ver, por ejemplo, las campañas de vacunación. En Foco, Yancy Torres, TCS Noticias.